Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde. ¿Se me escucha bien? Sí, Bien. podrías hablar un poquito Bueno, más elevado porque se escucha como término medio, Lizy. ahí, ¿qué tal ahí? ¿Ahí Ahí mejor? mejor, ahí mejor, sí. Bueno, y cualquier cosa me decís así, saco saco la imagen para que se escuche solamente, porque el internet es más o menos. Bien, Bueno, entonces, ahí estamos. perfecto, perfecto. Bueno, como bien lo acaba de decir María, vamos a tratar el tema de un realista, que es un tema poco trabajado, digamos, en el área salteña. Digamos, se ha trabajado mucho en el periodo colonial, tardo-colonial, pero sobre los realistas no se ha trabajado mucho. Aquí podemos ver el área más o menos donde nuestro actor principal, Fernando de Aramburu, tiene sus posesiones, que es San Carlos, un poco más arriba, ahí vemos Cafayate, Tolombón, Colalao, El Bañado, tenemos y el área amaicheña. Este, es un área enorme en realidad, y vamos a tratar de ver qué pasa con él, digamos, qué pasa, por él es, por un lado realista y por otro lado es unitario. Entonces, durante las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, la condición de realista y la condición de unitario genera en él una movilidad social descendente. Para hacer estudios de movilidad social podemos hacer estudios de movilidad intrageneracional e intergeneracional. Contamos con los documentos para hacer ambas. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es dar como un pantallazo general de los datos que voy consiguiendo, y por supuesto después me preguntan, lo que no quiero es cansar ni excederme con el tiempo. Entonces estamos hablando de un representante, como bien decía, o sea, es nacido en San Carlos, Valles Calchaquíes. eh, Ellos mismos se definían como españoles americanos, no como criollos, bien, y los sancarleños, digamos, sus coterráneos lo definen como un godo temerario, digamos, cuando hablan de él solo dicen godo. Entonces, bueno, para poder entender un poco la movilidad social de Manuel Fernando de Aramburu, vamos a pintar un panorama de sus ancestros, así en línea muy general, para tratar de entender a qué se debe la cantidad de posesiones que tienen, porque podríamos decir que son casi dueños de todo el Valle Calchaquí. Incluso tienen parte en la quebrada de Huachipa también, y en Alemania, ¿sí? La estancia de Alemania. Entonces estamos hablando de un área enorme de tierra y vamos a tratar de entender cómo van apropiándose. En los litigios de Fernando de Aramburu que se encuentran en el archivo de Tucumán, podemos ver, cuando él dice en la defensa que hace sobre su patrimonio territorial, él dice que las herencias le vienen desde sus tatarabuelos. Bueno, ¿quién es el tatarabuelo de Fernando de Aramburu? Es alguien muy conocido, que es el capitán Pedro Díaz de Loria, muy conocido, digamos, para la gente que estudia este periodo. El capitán Pedro de Loria es quien está presente a cargo del tercio de Esteco cuando son las últimas guerras calchaquíes. A raíz de estas últimas guerras, recibe encomiendas y también recibe mercedes. La encomienda que recibe es de los indios Cafayates, y las mercedes que recibe son de donde se juntan los ríos Santa María y el río Calchaquí, a la altura de la quebrada de las Conchas en Cafayate. Toda el área esa son sus mercedes. Pero luego compra otras mercedes
que incluyen la parte sur del Valle de Calchaquí o de los valles, que es la parte Yocabil, es decir, que compra hasta Punta de Balasto, acá en el área catamarqueña, y también el Valle Alto de arriba. Entonces podemos decir que Loria tiene, además de la estancia de Alemania, tiene esta gran parte de la quebrada de Huachipas, el sector Cafayate, Tolombón, tiene tierras en Colalao, tiene tierras en los valles altos, también en sectores de Amaicha, en Santa María hasta Punta de Balasto. Digamos, es un área bastante importante. Y bueno, ¿qué pasa con él? Pedro Díaz de Loria tiene solo una hija, que es María Díaz de Loria. Es interesantísimo los casamientos que hace esta familia, porque María de Loria se casa con Fernando Lisperger de Aguirre. Don Fernando Lisperger de Aguirre era maestre de campo y también había tenido una actuación muy importante en las guerras del Chaco-Hualamba. Y a raíz de eso, él dice que sus posesiones, porque las dotes de su esposa son importantes también en cuanto a mercedes de tierras, él dice que tiene muchas posesiones en el Valle de Calchaquí, pero que están continuas unas de otras, pero que hay espacios en el medio. Entonces él pide a las autoridades del momento que esos espacios se los concedan como mercedes. Entonces en ese momento se le conceden los espacios que dan hacia las laderas de las montañas de este y oeste. ¿Sí? Fernando de Lisperger y Aguirre es interesante porque lo encontré en el archivo de Bolivia, en sus contratos de compra-venta de animales, pero cantidades enormes. Por ejemplo, hay contratos en donde él solicita permiso para sacar animales de Paraná, de dirigirlos a Santa Fe. Hay contratos donde lleva a mulas, chúcaras, mulas mansas y burros de a miles. Miles de animales conduce a La Plata. Entonces se ve claramente que se dedica a la invernada y a la venta de ganado, que es en general a lo que se dedican todas estas familias. Bien, entonces, digamos, para hacerlo al tema rápido, una hija de ellos, digamos, se casa con Marcos Aramburu. Marcos Aramburu era un militar muy importante, un hijo galgo. El Consejo Real había aprobado su limpieza de sangre, de moros, como decía, de judíos, sentenciados por el Santo Oficio. Entonces, con esa limpieza de sangre, Marco Aramburu, que era un militar importante del rey, también recibe en San Carlos, la estancia en San Carlos. Entonces podemos ver que a través de los matrimonios, digamos, las encomiendas que se tenían terminan de materializarse en el espacio porque se casan con quien tiene la merced. O sea, se une la merced y la encomienda. Entonces estamos hablando de personas que tienen la tierra y las personas del gran espacio Calchaquí, o del gran valle Calchaquí. ¿Bien? Cuento esto, por supuesto están un montón de documentos, pero no quiero cansar. Cuento esto porque quiero dar cuenta que son todos beneméritos de guerra, son todos hidalgos, comprobados méritos incluso de nobleza. Entonces, todas estas personas son los ancestros de nuestro actor principal investigado, que es Fernando de Aramburu. Bueno, el título del trabajo dice Movilidad social de la élite tardo-colonial. Me refiero específicamente a Fernando de Aramburu. Fernando de Aramburu es muy interesante porque muy chico es enviado a Madrid a estudiar en los colegios del rey, tiene formación militar, viene a Buenos Aires en las invasiones inglesas, avanza a la defensa del territorio,
digamos, su carrera militar es continua y en ascenso. En eso lo encuentra 1810. En 1810 se encuentra en Salta como militar y por supuesto tiene que estar presente en las reuniones del Cabildo cuando se trata el tema de la salida del gobernador Isasmendi, que tenía la parte más norte del Valle Calchaquí, que también era realista. Cutolo, que es quien le hace la biografía y luego varios reproducen a mi modo de ver error, dicen que él tiene como una conciencia dividida, plantea eso, que él de algún modo vota a favor de la patria y que luego se da vuelta hacia los realistas. Controlando los documentos de esas reuniones de 1810, veo que no, digamos, todas esas reuniones juran obediencia a Fernando VII y él cuando le toca votar, vota como diputado para representar Salta en Buenos Aires a Tineo, que solo obtiene 2 votos porque Tineo es también absolutamente realista. Bueno, entonces aquí lo tenemos a Aramburu en esta postura, incluso él jura la Constitución también en Salta al rey. Entonces estamos hablando de un vallito junto con Isasmendi y otros, por supuesto, marcadamente realista. Es tanta su convicción, digamos, que cuando se da el tema de la batalla de Tucumán, Belgrano, por supuesto, en 1812 despliega por en toda el área Calchaquí, que es un área interesante porque es de paso, despliega diversos tipos de acciones militares y viene, digamos, un día que es un mandado por Belgrano para tomar adeptos para la causa de la patria, y desde San Carlos y desde Cachi avanzan a cargo de Aramburu los realistas que detienen esta operación revolucionaria y lo detienen a este hombre enviado por Belgrano. Entonces, por eso los historiadores insistentemente dicen que mientras el Valle del Lerma está adhiriendo a la revolución, el Valle Calchaquí se mantiene realista, porque en Cachi está José Aramburu, realista, en todo San Carlos, Fernando Aramburu, y hemos dicho que al ser su territorio hasta Santa María, digamos, estamos hablando de un dominio territorial también, de toda una peonada, de toda una gente que responde a sus directivas. ¿Por qué planteo yo que en él se puede ver una movilidad social descendente? Porque de ser un hombre con este prestigio tan enorme, los coterráneos, además de decirle godo, le dicen, se cree un dios, se cree un dios de esta tierra, o sea, están marcando una personalidad, incluso le dicen godo temerario. Entonces, Fernando de Aramburu se va a guerrear junto con los realistas, apoya a Pezuela, apoya a Tristán, se encuentra en la batalla de Tarija, se encuentra en las batallas de Humahuaca, hasta Ayacucho, donde pierden. Una vez que pierden Ayacucho, él regresa a San Carlos. Él prepara con sus propios bienes la caballería de San Carlos, que es la caballería esta que lo acompaña a él en toda su operación a favor del rey. Bien, sabemos que en la batalla de Humahuaca recibe un tiro en la cara que le limita mucho la capacidad del habla, y bueno, y cuando regresa a su San Carlos, luego de la batalla de Ayacucho que pierden los realistas, se tiene que dedicar a sus estancias rurales. La madre, que acá viene también un tema bastante interesante, la madre, que es Josefa Frías de Aramburu, la vemos acá que hace un movimiento que para mí, eso no está dicho por los historiadores, pero para mí es un movimiento estratégico, porque Cafayate, digamos que era pertenencia de ella, y que Güemes
le había dado autorización de patrón y capellán a un cura adepto a la causa revolucionaria, ella, la madre, aduce que esas tierras son de ella y que ella va a donar las tierras para que se haga una iglesia más grande, pero instituye ahí, en esa donación que hace a la Virgen del Rosario, una capellanía, y lo nombra a su hijo, Fernando de Aramburú, patrón y capellán, y a toda su descendencia. Y nosotros sabemos que una capellanía, además de lo religioso, tiene ventajas importantes económicas, porque toda el movimiento económico, incluso de los alquileres de las tierras y todo lo que se hace de misas, de limosnas, todos los movimientos que se hacen, van un tanto por ciento para el capellán y para el patrón. Entonces me parece que ella hace ese movimiento porque está viendo un hijo que está con serios problemas económicos por ser realista. En este cuadro que presentaste, Daniel, en este cuadro muestro cómo toda esa enorme herencia que tenía este realista Fernando de Aramburú, esta herencia que viene formándose desde sus tatarabuelos, la va perdiendo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en 1813, cuando por sospecha de estar en contra de la causa del orden, se le confiscan, digamos, las herencias de San Carlos, ¿sí? Las estancias de San Carlos. Después, por ejemplo, vemos en 1816, en una carta también, en donde se dice que le sacan a él, a los Aramburú de San Carlos, le sacan las vacas, le sacan las yeguas, le sacan las ovejas, los bueyes, y los reparten para los vecinos de la causa, para dar de comer también a las tropas. Entonces estamos viendo, digamos, como en el área de San Carlos él está perdiendo parte importante de su patrimonio. Avanzando, digamos, avanzando para el área más sur del Valle Calchaquí, podemos ver también cuando la madre hace esta donación, como a mi modo de ver, para salvarlo económicamente, esta donación de las tierras a la Sentadita de Cafayate, perdón, a la Virgen del Rosario de Cafayate, esa donación tampoco logra hacerse efectiva porque este cura, que ya era capellán, litiga contra la familia Aramburú y pasan años de litigio a causa de, del patronazgo y de la capellanía de Cafayate. Finalmente vemos que en 1833 Fernando de Aramburú termina cediendo a favor del cura tanto el patronazgo como la capellanía, ¿sí? También separa parte de la tierra de Cafayate que va a quedar para la Virgen y lo otro queda para él. Avanzando más al sur, digamos, lo que es el área Maicha en Calilla, podemos ver un conflicto antiquísimo que tienen con la comunidad aborigen amaicha, ¿bien? Es un conflicto que viene desde el padre de él, desde un conflicto que no tiene solución. Él pasa todo el tiempo que está en el área calchaquí litigando, pero finalmente pierde también las tierras de Encalilla y Amaicha. Entonces estamos viendo que pierde San Carlos, pierde gran parte de Cafayate, pierde Encalilla, pierde Amaicha, y luego aquí más al sur en Santa María, vende una estancia que se llama la estancia del puesto, que ese es el primer documento que yo encuentro, por eso me llama la atención, vende el puesto y, digamos, al no dar la escritura en tiempo y en forma, quien le compra lo demanda, en un proceso larguísimo que va desde 1834 al 1838, en pleno gobierno de Rosas, y cuando Santa María es anexada a Alejandro Heredia. Entonces vemos que todas las autoridades que están en el caso son de Rosas, son federales, mientras que él es marcadamente unitario, ¿sí? Y en parte de sus defensas él dice
que se ve arruinado por las persecuciones, por las mentiras, incluso a él se lo indica como traidor a la patria, como estar en contra de la patria, por ser realista. Entonces, finalmente la sentencia, que es de 1835, que se hace en Catamarca, muestra que esa tierra que vende, esa estancia que vende en el puesto acá en Santa María, la pierde porque tiene que pagar 2.500 que le había pagado el comprador, se tasa la hacienda en 2.400, entonces él de los 5.000 que cobraba de la estancia no ve un peso porque tiene que devolver los 2.500 y entregar la estancia. Entonces, marcadamente es una persona que, y he puesto con celeste ahí, he resaltado todas las vinculaciones que hay con las cuestiones políticas, ¿no? Como desde Catamarca, desde Salta, desde Tucumán, son como federales que van, digamos, operando de algún modo para, para que, bueno, él dice, ¿no? Para que estas causas les resulten en contra. Incluso hay un nombre que aparece en una de las causas del caso Amaicha, que es el coronel Gregorio Paz, que al ser comandante dice, envía a unos indios que querían apoderarse de su tierra que entren en sus territorios. Bien, entonces en esta movilidad descendente de este realista tan poderoso, casi un dios, como decían sus coterráneos, vemos que hacia el 1830 no tiene prácticamente nada de la cantidad enorme de tierras que tenían sus ancestros y que tenía él mismo. Entonces vemos una persona que queda en el área solo cafayateña, ¿sí? Con una propiedad también en el Bañado, y es en Cafayate, digamos, donde todo el prestigio que él pierde, porque es así, digamos, cuando uno estudia la movilidad, no solo es una movilidad económica, sino también tiene que ver con el honor, el prestigio. Y entonces, digamos, ¿qué prestigio le queda en vivir en Cafayate? Uno, que es patrón y capellán de las tierras donadas por la madre. Otro, cuando muere, vemos que hay una misa cantada importante, es enterrado en la capilla del Cafayate. Solo personas ilustres, solo la élite era enterrada dentro de la capilla. Acá este cuadro muestra cómo sus ancestros forman parte de los propietarios, digamos, de las fortunas más importantes de Salta, ¿no? Sin embargo, a él lo vemos, digamos, con una pérdida absoluta, incluso cuando se defiende en el último caso contra Gómez, acá en Santa María, cuando Gómez le pide que le devuelva los 2.500 pesos que le ha pagado por la estancia del puesto, él dice, es de público conocimiento, todos ustedes saben, su excelencia también lo sabe, que no puedo pagar, porque hasta he tenido que vender las alhajas de mi mujer para poder salvar nuestras vidas, ¿no? Entonces, a pesar de esto, cuando él muere, como digo, tiene una misa con grandes honores, por ser el patrono, el capellán, su mujer, a quien ella le hereda el patronazgo también, y la mujer que se llamaba Perfecta Sánchez, este es el caso que encuentro en Tucumán, este es el expediente de la última parte de tierra que pierde en el Valle Calchaquí Sur, ahí se ve Gómez Manuel contra Fernando de Aramburu, esta vendría a ser de todas sus propiedades, las que pierde acá en el sector Santa María, la estancia del puesto. En este pleito, precisamente en este expediente, él dice esto, que tiene que vender hasta la última alhaja de su mujer para salvar la vida y que es el colmo, las mentiras que se tejen contra él, que el juez que da la sentencia es un incompetente. Estamos hablando también de jueces y de toda una política, de todos los actores que participan pertenecen, vuelvo a repetir, a
a la facción liberal, perdón, a la facción federal. Bien, entonces esta es la historia de Fernando de Aramburú, digamos, bastante interesante, no muy bien contada en los trabajos que se hicieron sobre él, pero es interesante ver la adhesión a la causa del rey, ¿no? Incluso cuando él muere, la mujer, que es Perfecta Sánchez, que termina a los 80 años, muere en Cafayate, dice un historiador que en todas las reuniones a las que asistía, levantaba la copa y seguía brindando a pesar de que ya estábamos en el, digamos, entrado absolutamente en el siglo XIX, ella seguía brindando por su amado rey Fernando VII. Así que, bueno, de eso se trata. Me interesaba mostrar cómo una persona durante el periodo colonial, con tanto poder, con tanto prestigio, luego de las guerras de la independencia, ya en los tiempos republicanos, queda totalmente, digamos, falto de ese prestigio y de esas propiedades que tenía. Este documento que se ve acá, donde se lee arriba Celestina López de Braccieri, bueno, lo que pasa también con la familia, que era lo que me interesaba contar, es que son, desde sus tatarabuelos hasta él, son pocos hijos, y hijos que mueren muy jóvenes, otros son solo mujeres. En el caso de él tiene 2 hijos, que muere uno a los 20 años y el otro a los 40, y la mujer, que es Celestina López, se casa en segunda nupcias con el catamarqueño Braccieri, que siguen los pleitos legales, pero como se ve claramente acá, tampoco tienen hijos, y finalmente dejan lo poco que les quedaba a Mercedes Llobet de Chavarría, que es su hija adoptiva. Entonces, digamos, eso era lo que me interesaba mostrar. No sé si mi moderadora o Daniel quieren preguntar algo más. La estancia Dañado, es una de las pocas propiedades en el ACB que queda. Entonces, de todo lo que tenían, podemos decir que quedan sus propiedades. Parte de Cafayate y en el Bañado, que es el Bañado, una casa que aún está en pie, y en el dintel se puede leer 1834, que es el tiempo en el que él está por esta zona. Ahí se ve, 1834. Esa es la madre de él. Ella es Josefa Frías de Aramburú, que dona para la Virgen del Rosario las tierras para que se haga una capellanía. Pero vuelvo a repetir, estas capellanías tenían muchas ventajas económicas para quien las instituían. O sea, no es solo una cuestión religiosa. Digamos, para mí era una cuestión de una madre que veía a un hijo en una decadencia completa y trató de rescatarlo de esa situación. Bueno, agradecemos entonces a la profesora Alicia Guzmán y su presentación sobre un caso, ¿no? Hablando sobre Fernando de Aramburu y esos procesos políticos que se dan dentro del contexto de las guerras por la independencia, ¿no? Que al principio abre toda una perspectiva de análisis, porque generalmente como que estamos concentrados más en qué es lo que pasa con, entre comillas, los patriotas, ¿no? Esos procesos políticos que van a llevar, digamos, al proceso de conformación de lo que es el Estado nacional o los estados nacionales, digamos, si se quiere, pero bueno, no hay investigaciones que profundicen, o en todo caso hay alguna referencia, obviamente, por ejemplo, en el caso de Salta me acuerdo un trabajo o algunas referencias dadas por la doctora Sara Mata, por ejemplo, sobre el tema de qué es lo que pasa con los realistas en un contexto de formación de un Estado nacional mirado desde el punto de vista de lo político. Y obviamente todo ese capital, digamos, social, el capital político y el capital cultural se van reconfigurando en torno a otros actores sociales que son los que van a llevar a cabo, ¿no?, esos procesos políticos a partir de la independencia en adelante. Así que me parece como muy, muy interesante el aporte de Lisi respecto a esa perspectiva, ¿no? En ese caso, la pregunta es,
además de Aramburu, tenés otros ejemplos de, en este caso, actores sociales de finales del siglo XVIII que también estén atravesando por la misma situación? Me parece muy interesante dentro de la familia de los Aramburu. Bueno, igual ya este caso está muy estudiado, pero por ejemplo, me parece muy interesante él que está borrado de la historia. Prácticamente nadie sabe quién es Fernando de Aramburu, ¿sí? Mientras que las hermanas, por ejemplo, que se casaron con, con militares que adherían a la causa revolucionaria, hasta el día de hoy están recordados en cuadros, en bibliografía. Entonces, hay otros nombres, ¿no? Está Tineo, están algunos de los Uriburu, hay varios nombres de realistas, tanto del Valle Calchaquí como salteños, que están un poco borrados del mapa. No es fácil rastrearlos, hay que hacer como un rompecabezas enorme porque están muy al costado de la historia. Creo que se podría hacer, ya que me lo decís, capaz que se podría intentar una prosopografía, ¿no? De estos realistas, buscar un poco, porque, por ejemplo, en la batalla de Tarija, se lee cuando él avanza con su caballería de San Carlos, pero también está un compañero de él, y ambos, bueno, son bloqueados, interceptados, pierden esa batalla, pierden un montón de hombres, son sacados del cargo, bueno, como que van sufriendo también un montón de circunstancias que realmente para un militar calculo que deben haber sido bastante malas, digamos. Ser movido de un cargo o desplazado no debe haber sido bueno para ellos. No tengo, Daniel, más allá de los nombres, porque hay varios nombres, no he buscado sobre otros militares realistas, digamos. Me he concentrado en él, pero podría empezar a buscar. Sí, un detalle como interesante, como para que no quede como un caso aislado, si bien la propuesta es un estudio de caso a partir de Aramburu, pero me imagino que pensarlo a través de la relación con otros con similares características permite complejizar la visión política, digamos, en aquel momento de principio del siglo XIX, ¿no? Quizás hacer una comparación, yo no me acuerdo el nombre de quien analiza Saramata, pero que también ella tiene eso también me sorprende de sobremanera y me agrada muchísimo al escucharte el tema de que no solamente la cuestión se restringe a ese gran valle Calchaquí, ¿no? Sino que también has ido siguiendo las huellas, digamos, inclusive cuando mencionas Tarija y otros lugares, entonces habla de toda una red que me imagino que Aramburu no estuvo solo, digamos, ¿no? En principio debe haber o existido una constelación de relaciones políticas en las cuales ellos no actuaron de manera individual, sino también lo hicieron de manera corporativa en función a esa situación política. Sí, mira, por ejemplo, en San Carlos, el cuerpo de caballería lo integraba con los hermanos y que a la vez se integraba con un tío que era de Cachi. Y a la vez el cura de San Carlos, que también era de la familia, dice que desde el púlpito llamaba la causa del rey. Por eso es que después lo sacan al cura. Es tremendo lo que le va pasando a ese cura. Se ve las veces que lo sacan, digamos, porque los libros quedan sin llenar, y después lo terminan reemplazando por un cura revolucionario, que es el que termina convenciendo a los sancarleños que adhieran a la causa revolucionaria, porque en un primer momento todo el área Cachi, Cafayate, San Carlos, era como espacio, incluso con Molinos e Isasmendi, era espacio realista, ¿no? Estamos hablando de unos valles que han sido difíciles para los patriotas o los revolucionarios. Sí, había escuchado en una conferencia anterior, la del licenciado Rafael Chireno,
él analiza la encomienda referida a los Isasmendi, ¿no? En el caso Ujú, de Molinos. sí, Eh, y lo interesante es la pervivencia de una institución como la encomienda, ¿no? Ya finalizado, digamos, el siglo XVIII y principio del siglo XIX, ¿no? Un aspecto bien sí, interesante en la medida en que, independientemente de la cantidad de indios encomendados, digamos, el tema del prestigio social que tenía esta persona, ¿no? El reconocimiento, o en términos de Bourdieu, digamos, el tema del capital simbólico, digamos, si quiere, ¿no? En ese caso me parece un capital aspecto simbólico. sumamente importante Ujú. traer al escenario a Aramburu, ¿no? Es interesante cuando la entierran a la esposa, que ya era, digamos, pasada la mitad del siglo XIX, el cura cuando anota en el libro parroquial pone, a pesar de que esto está fuera de la ley, pone así, la vamos a enterrar dentro de la iglesia por ser ella patrona, ¿no? Entonces todavía se está viendo, incluso cuando la sentencia a favor del Gómez, de este santamariano que le compra la estancia del puesto, también es interesante cuando le dan la sentencia y dicen que él tome posesión, la posesión que toma es tal cual una posesión colonial, arrancar unas ramas, mover piedras, tirar agua a los cuatro vientos y ya estamos en 1835, ¿no? Igual las autoridades también, los alcaldes, uno puede ver, no sé si es solo porque ocurrió en el Valle, pero creo que es muy lento el proceso de cambio, ¿no? Es lento, digamos, en el área. Las instituciones y las prácticas, y como decís vos, el capital simbólico, siguen siendo muy fuertes en toda el área Valle Calchaquíes, norte y sur. Uh-huh. Sí, una última pregunta de mi parte, en todo caso, para darle pie a Celeste Martínez, o si alguien quiere hacer una pregunta en particular, es en ese proceso de fragmentación del territorio, en realidad del patrimonio de Aramburu, ¿no? ¿Quiénes son los que se benefician, ¿no? De ese proceso de fragmentación? Me imagino que habrá una cuestión netamente política, ¿no? Porque, bueno, también en algún lado he leído que muchos se han visto favorecidos, digamos, así como en la actualidad, del uso de los que son los resortes del poder político para el acceso y la consolidación a un determinado patrimonio. Y en ese caso, ¿cómo se dio la situación? ¿Lo has podido rastrear? Viste que Ignacio Quintián, que él Ujú. dice que se Sí, sí. sale de una aristocracia colonial y se entra a una aristocracia republicana, y va mostrando ahí una serie de estrategias, ¿no? Y va comparando también cómo se llevan a cabo. Aquí pasa algo muy similar también, eh, y que termina de ocurrir con los unitarios. Eh, Claramente hay documentos que muestran cómo decían, digamos, vencido tal unitario, hay que quitarle tanta cantidad de la tierra y darle al soldado a la viuda aquella, o sea, tanto en el área santamariana, digamos, como en el área más del norte, se ve tanto en los tiempos de las guerras de la independencia como en las guerras posteriores. Por eso yo adhiero a la postura de Lynch cuando él dice que no es una lucha entre peninsulares y americanos, sino es una guerra civil entre criollos por el poder. Yo adhiero a esa hipótesis, digamos, porque se ve claramente, por ejemplo, cuando le sacan muchísimos animales, muchísimas vacas, en 1816, precisamente La Torre, él dice, las he conducido a los campos de Borjas Díaz. O sea, ahí te pones a ver que, digamos, y acá también pasa lo mismo, digamos, puedes ver a las manos a dónde va a caer el patrimonio. El patrimonio no se diluye ni va por casualidad a un lugar, va concretamente a las manos del enemigo, del otro, del opuesto. Uh-huh. Y además, el fuero gaucho de Güemes también tiene mucho que ver en esto, sobre todo en el área salteña.
Pero aquí en el área tucumana también vemos que las autoridades tucumanas prestan mucha atención a estos litigios porque justo las propiedades de Aramburú tocan las 3 provincias que también han litigado eternamente por los límites. Hasta el día de hoy los límites son confusos en esta parte entre Tucumán, Salta y Catamarca. Por siempre, Salta ha dicho tener Santa María, Tucumán, tener Santa María, Catamarca. Entonces también se ve como las autoridades están expectantes y mirando cómo se resuelve. El caso de la estancia de Gómez, Alejandro Heredia ordena que se le dé una respuesta y se la solucione, porque Santa María en esa época ya era tucumana, pasa a ser jurisdicción de Alejandro Heredia. Así que hay todo hay todo un mundo, digamos, de cosas que están pasando que son interesantes verlas. Yo sí, digo que sí, perdón, y ahí has incorporado un detalle que es sumamente interesante, que es el tema de cómo se va configurando los territorios, ¿no? En términos de unidades administrativas, ¿no? La conformación de las provincias, ¿no? Que también entra dentro de ese esquema de disputas territoriales manifestadas en términos políticos y en la cual, bueno, esta familia termina siendo perjudicada, ¿no? Sí. Se ve claramente. Yo creo como madre, lo creo, que la estrategia de la Josefa Frías, cuando lo vea que viene de perder en la batalla de Ayacucho, que viene, como se dice, una mano atrás y otra adelante, el ponerlo a cargo como patrón y capellán en Cafayate, para mí es un golpe maestro. Por eso el cura Félix Delgado, que no acepta esa institución, dice, esta es una leona, no tiene nada que ver con la Virgen, dice, es una tiana. O sea, él como que, él puede captar la profundidad de la decisión de instituir esta donación en Cafayate. Yo creo que para la estrategia familiar es un golpe maestro, porque ahí termina sus días precisamente. Él es como el punto que le queda, digamos, de todo lo que va perdiendo. Sí, y por último ya, porque me ha súper interesado, digo que sí quiero ser director de tu tesis, en ese caso. Por suerte. Pero el tema acá, digamos, es un detalle bien interesante también quizás para otra investigación. El tema esto que vos decías, esta idea de que lo tratan como un dios, esta idea que más manejas como patrón, ¿no? Son esas ideas, digamos, en principio que se van manteniendo aún en el periodo republicano, ¿no? Es decir, esta distinción que uno hace entre lo colonial y republicano lo terminamos rompiendo porque en realidad hay una base ideológica, ¿no? que se sostiene, digamos, a través del tiempo. ¿No? Estoy diciendo una obviedad, pero en tu caso, en tu discurso va apareciendo, digamos, muy claramente esa idea, ¿no? Del capital simbólico, ¿no? Se dice, hay una parte, y no quiero demorar más, pero lo leo, que dice, a ver, acá, ¿dónde lo he puesto? Dice, eso lo escribe un sancarleño en 1812. Dice, aquí donde cada uno se cree algo así como un dios chico, empezando por el godo Aramburú y todos los demás de sangre noble, creyendo opacarnos, o sea, están mostrando ahí, pero que se sigue viendo, ¿no? Por eso te decía que cuando muere la esposa de él, ya avanzado el siglo XIX, sigue brindando por Fernando VII, cuando ya, ya digamos, la historia había corrido y siempre Cafayate ha tenido una cuestión en cuanto al patrimonio simbólico y a esta cuestión de la gente decente o buena gente, que creo que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Creo que no se ha movido mucho. Me parece que aún sigue. ¿Sí? Bueno, le damos la palabra entonces a Celeste Martínez para que haga las preguntas que son formuladas, digamos, a través del chat, o si alguien pide la palabra, bueno, lo puede hacer también verbalmente, ¿no?
Bueno, profe, acá hay una pregunta, dice, hola, saludos a todos. Una pregunta, ¿desde dónde hasta dónde se consideran los valles Calchaquí? Dice Walter Gómez. Sí. En el tiempo de la colonia, cuando se ven todos estos litigios, ellos le llaman el Valle de Calchaquí, el Valle de Calchaquí. Pero posteriormente, digamos, los investigadores han llegado a un acuerdo de hablar de los valles calchaquíes, entendiendo que comienza en La Poma hasta Cafayate, Valle Calchaquí Norte, y de Cafayate a Punta de Balasto, Valle Calchaquí Sur o Valle de Yocabil. Entonces estamos hablando de 3 provincias, Salta, Tucumán y Catamarca. Digamos, es un espacio importante de muchos kilómetros. Tenemos otra pregunta también, profe. Dicen, buenas tardes, excelente exposición. En la historia de Salta existen familias aristócratas que fueron prorrealistas y antirrevolucionarias y posteriormente se reconfiguraron como profundos defensores del mismo, asegurando de diferentes maneras asegurar su posición política y socioeconómica. Mi pregunta es, ¿considera que los grupos prorrealistas que no se readaptaron a los cambios propios de la revolución salieron perjudicados o en la mayoría de los casos pudieron superar a este punto histórico? Esto lo pone Esteban Maximiliano Farfán. Sí, creo que Sara Mata trata hay unos casos que trata, como decía Daniel, pasó de todo, digamos, pero yo lo que he podido ver en los trabajos de Mata y de Ignacio Quintián, he podido ver que los que no se adaptan, digamos, los realistas que quedan realistas hasta la muerte, pierden posesiones, pierden prestigio, pierden sus cargos, porque casi todos ellos eran de la burocracia también, entonces pierden completamente. No recuerdo ahora los nombres, pero podría invitarlos a que continuemos este proceso de investigación, pero recuerdo haber leído que o se exilian, o sea, yo leí que en realidad los realistas, digamos los españoles del rey, deciden irse, no estar en la guerra, se quedan pocos. Y los americanos realistas o terminan migrando o terminan en las condiciones parecidas a Aramburu. Pero dentro de la misma familia había excepciones, ¿no? Por eso decía que las hermanas que se casaron con los revolucionarios han tenido otra historia, en el seno de la misma familia. No sé si he respondido o ha quedado ahí todavía una duda. Sí, a mí me parece que está perfecto, digamos, el tema de los aportes y cómo fuiste ampliando esa genial conferencia relacionada, bueno, a este estudio de caso en particular. Le doy la palabra, en todo caso, al coordinador, Juan Arias. Ahí veo, puede ser Alejandro Albero. Albero es... También si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? O en todo caso, damos ya para el cierre, le damos la posibilidad de que Juan haga una mirada, ¿no? Un pantallazo respecto a lo que pude escuchar en la conferencia. Activa el micrófono, Juan. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Daniel? Hola, Lisi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, de más interesante la propuesta, sí, de análisis de caso, algo que, bueno, se acomoda bastante a lo que es el estudio de la colonia, ¿no? Y sobre todo del periodo tardocolonial y los primeros años del siglo XIX. Bien, bastante interesante. Comparto con Daniel, ¿sí? Sería muy bueno buscar otros casos, ¿sí? Y poder ir considerando, creando una problematización mayor, ¿sí? De estos realistas, ¿sí? Que, bueno, recién ahora están comenzando a salir a la luz de estos mínimos trabajos que hay, como es el caso de la profesora Guzmán, ¿bien?
me parece que es excelente para poder entender las problemáticas regionales del impacto que tuvieron estos problemas dentro de estos actores tan puntuales que en pocas palabras estás mostrando el impacto que tuvo sobre otros grupos, ¿sí? De allí la necesidad entonces de buscar a nuevos personajes de esto para poder analizarlos, verlos, ¿sí? Y tener un mayor panorama de problematización. Bien, comparto lo que decía Daniel, me parece que es una forma interesante de poder avanzar y enriquecer esta producción de conocimiento en torno a lo que ha planteado la profesora Guzmán. Eso sería mi apreciación del trabajo que escuché, bien, y bien, desde otra perspectiva, darle las gracias a la profe Guzmán por su participación en estas conferencias que venimos llevando adelante a lo largo del mes de septiembre, ¿sí? Que ya están terminando, y bien, recuperar nuevamente lo variado de los temas que hemos ido viendo, y bueno, hoy lo variado de los conferencistas, ¿no? Yo no la conocía a Guzmán, no la conozco, recién la conozco por primera vez, ¿sí? Y bien interesante que, bueno, se sumen a través de este medio, ¿sí? Que es el Internet, y que se sumen a través de la virtualidad y poder conocer qué es lo que están haciendo en Catamarca, qué es lo que están haciendo en torno, creo, a un instituto también superior, no universitario, en el cual estás trabajando, ¿sí? Entonces, eso también es algo que me gustaría que nuestros alumnos presten atención, ¿sí? La profesora pertenece a un instituto superior como el nuestro, y bien, se están realizando estos distintos proyectos, estas distintas investigaciones, aparentemente, por lo que veo, con muy buenos resultados, ¿sí? Un poco es la inyección anímica que queremos dar con Daniel, ¿sí? De motivar a nuestros alumnos a formar pequeños grupos de investigadores, ¿sí? De iniciados en la investigación, y bien, continuar con el trabajo de la producción de conocimiento, que creo que no debe estar al margen de lo que es el ser docente, ¿sí? Siempre lo he dicho, siempre lo he planteado, creo que Lisi va a coincidir conmigo, tal cual como coincide Daniel. Ser docente no solamente significa repetir una enorme cantidad de libros, sino también significa tener la posibilidad de construir conocimiento, y en ese sentido creo que todos los alumnos que están acá han sido alumnos míos, y no solamente en materias específicas como ha sido metodología de la investigación histórica, de la cual yo estuve a cargo, sino también en otras materias de las cuales estoy a cargo, trato siempre de inculcar lo que es la producción de conocimiento. Y creo que una oportunidad enorme, la de verte a vos, Lisi, que también desde un profesorado estás haciendo tu producción de conocimiento y te estás vinculando y rozando con otros historiadores, como es el caso de lo que estás haciendo hoy, ¿no? Mostrando tus trabajos. Para mí, doblemente excelente, ¿sí? Excelente por el lado de tu producción como conocimiento histórico, lo que acabo de escuchar, y excelente también ese perfil que desde un profesorado se pueda producir conocimiento, entonces no relegando solamente la formación docente, sino también introduciendo lo que es la producción del conocimiento dentro del ámbito de los profesorados y sobre todo dentro de los ámbitos de los historiadores, ¿bien? Eso para mí es excelente. Bien, felicitarte Liz y felicitarte Daniel, porque, bueno, siempre me sorprendes con algo nuevo y hoy me has sorprendido también con esta presentación de esta catamarqueña, creo que es, ¿no? Catamarca. Cafayateña. Es de Cafayate. Cafayateña, bien, excelente, ¿sí? Excelente, excelente, bien. Bueno, cierro yo, ¿quieres cerrar vos, Daniel? Cierro yo en todo caso. Paso a anunciar lo que viene, ¿sí? Bueno, yo me despido entonces, un gusto enorme conocerte, profesora Guzmán, Lisi, un gusto enorme, un placer, ¿sí? Y escucharte también, muy bueno tu trabajo. Y bueno, saludo a todos chicos, ¿cómo están? Nos estaremos viendo. Gracias, Daniel. Bueno, mañana recuerden ustedes que tenemos la conferencia del profesor. Algo? Sí, Lisi, contame. No, que me encantó esta posibilidad de poder también con mis alumnos entrar en contacto, ya que también ustedes están a cargo de un MIES. Siempre en esto yo también soy muy estoy en el convencimiento, estoy convencida que hay que investigar, ¿no? Que hay que investigar porque un profesor que enseña historia y no investiga, como bien lo dijo Juan, repite un montón de veces errores o tal vez
con su actitud impide la curiosidad que te hace buscar y por supuesto enriquecer. Entonces, me encantaría que después hagamos un proceso de intercambio entre institutos catamarqueños y salteños con nuestros estudiantes también. Y muchísimas gracias. Bueno, sería como interesante poder hacerlo, y gracias, este tipo de espacios de intercambio es posible gracias a la virtualidad, hay que decirlo, digamos, ¿no? Porque si uno pensaría en la posibilidad de hacerlo en carácter de presencial, quizás hay muchas barreras, entre ellos obviamente el tema de la distancia, pero bueno, la virtualidad permite estas cuestiones que son interesantes. La vez pasada en nuestra inauguración hemos tenido a un limeño, ¿no? Sí. Catamarqueño, a una catamarqueña ahora, y bueno, entonces quizás esta cuestión de pensar en generar espacios de vínculos entre instituciones sería como bien interesante mostrar esas producciones de repente que se van generando ya en los últimos años entre los estudiantes, ¿no? Bueno, de mi parte también quiero ya ir despidiéndome. Bueno, te agradezco muchísimo, Lizzy, la posibilidad de este espacio en donde hemos podido aproximarnos, digamos, a la investigación que estás encarando. Me parece que está bien orientada, ¿no? Tanto en términos metodológicos y en cuanto a la mirada o perspectiva que tienes. Lo que uno puede hacer son como aportes, pero en realidad uno como investigador es el que va fijando los límites, ¿no? A través de variables e indicadores respecto al tema de la investigación. Y simplemente a todos, algunos preguntarán cómo la conozco a Lizzy, y bueno, la conozco cuando éramos recientes profesores, y un día en el Cabildo, a través de un curso de posgrado organizado por la Católica, me acuerdo que el coordinador era Bazán, pero nunca hemos podido verlo, en principio porque utilizamos su nombre, de ahí la conocí. Después la dejé de ver durante muchos años, y gracias precisamente al Face, en algún momento creo le envié una invitación, y de ahí continuamos, digamos, nuestra amistad a la distancia. Así que bueno, es muy grato verla a ella en esta conferencia, y bueno, le mando un saludo, ¿no? Y bueno, y para terminar entonces, agradezco, bueno, a toda la gente que ha seguido la transmisión a través de Zoom, a través del Face Live, sin olvidar que mañana tenemos la actividad de Gabriela Nachuri, y el miércoles el cierre a cargo de Juan Arias, que nos va a hablar sobre la iglesia a fines del siglo XIX. Agradezco también a Celeste Martínez, quien actuó como moderadora. Y de esta manera entonces nos vamos despidiendo hasta el día de mañana a las 19 horas, cuando vamos a tener la conferencia de Gabriel Nachuri, quien nos va a hablar sobre deudas y préstamos también a fines del periodo colonial. Así que de esta manera me despido, nos vemos hasta mañana.